Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy estamos con Luis Mateo Díez. Es el único autor en lengua castellana que ha obtenido en 2 ocasiones el Premio Nacional de la Narrativa y 2 más el Premio de la Crítica, gracias a sus novelas La Fuente de la Edad y La Ruina del Cielo. Nació en Villabrino, pueblo minero de la montaña de León, situado en el centro de la comarca. Su padre, Florentino Díez, era secretario del ayuntamiento de ese municipio leonés, y el futuro escritor nació precisamente en la vieja casa consistorial, asentada en el corazón del valle, sobre el antiguo solar donde un día saltó la torre que regía el recuerdo de los concejos ancestrales. Su familia vivió en Villabrino hasta que en 1954, a los 12 años de edad, se trasladaron a León, donde su padre había sido nombrado secretario de la Diputación. Luis Mateo estudió el bachiller en el Colegio Leonés Nuestra Señora del Buen Consejo y en 1961 ingresó en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, finalizando la carrera en Oviedo. Ingresó en 1969 por oposición en el Cuerpo de Técnicos de Administración General del Ayuntamiento de Madrid, convirtiéndose en el jefe de Servicio de Documentación Jurídica. Entre 1963 y 1968 participó en la redacción de la revista Poética Claraboya, junto a Agustín Delgado, Antonio Llamas y Ángel Fierro. Por ese entonces aparecieron sus primeros poemas, que fueron reunidos en 1972 en el libro Señales de Humo. Sin embargo, su creación lírica fue efímera y dejó paso definitivamente a la ficción narrativa. Su primer libro de cuentos, Memorial de Rivers, que apareció en 1973, y su primera novela, Las Estaciones Provinciales, casi 10 años más tarde, en 1982. A estas le han seguido muchas otras, algunas de las cuales han obtenido preciosos premios, como La Fuente de la Edad 1986 o La Ruina del Cielo 2000, ambos premios nacionales de narrativa y el Premio de la Crítica. Algunas de sus obras han sido adaptadas al cine, como el cuento Los Grajos del Sossámetre, que ha sido llevado a la pantalla grande por José María Martín Sarmiento. Luis fue elegido miembro de la Real Academia Española de la Lengua el 22 de junio del 2000 y tomó posesión de Sion y el 20 de mayo de 2001. Es patrono de honor de la Fundación de la Lengua Española y miembro habitual de un gran número de jurados de concursos de cuento y novela. En 2022 se publicó un libro colectivo en homenaje a José María Merino y Luis Mateo Díez, en el que 75 autores de Argentina, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela aportaron otros tantos microrelatos, muchos de ellos inéditos y privados en el mundo creativo de Merino y Díez. Se tituló Minicuentos y Fulgores, homenaje a Luis Mateo Díez y José María Merino, y fue coordinado por los profesores Natalia Álvarez Méndez y Ángeles Encinar. Ha obtenido numerosos premios, pero los más importantes han sido el Premio de la Crítica del 1986, Premio Nacional de Narrativa 1987, Premio de la Crítica en 1999, Premio Nacional de Narrativa 2000, Premio Francisco Umbral del Libro del año 2012 y Premio Nacional de las Letras Españolas en el 2020.
Mateo escribió siempre contra viento y marea, ¿no? Él nunca ha dejado, ni en los malos momentos, ni en momentos más dolorosos o más complicados, él siempre ha ejercido con fortuna y con sabiduría la literatura. Yo fui un niño escritor, un adolescente escritor, un joven escritor, una persona madura, y es lo que he hecho siempre. Su obra es de una raíz puramente leonesa. Su riqueza no está solamente en el estilo, que es un gran escritor, tiene un estilo magnífico, Luis Mateo Díez, sino también en la capacidad de concebir un mundo de ficción autónomo, completo, un mundo complejo, que luego se va trasladando, va reapareciendo en algunos de sus textos. Es un gran montañés, porque en León tenemos muy claro las diferentes cunas, porque hay una cultura compleja, aunque también hay una cultura común, y él es un montañés y tiene todo el aspecto del buen montañés de León. Eso a un escritor le da una tonalidad, ¿no? Eso queda ahí, luego lo aprovechas, no lo aprovechas. Hay un punto de contacto, yo creo, con Miguel Delibes, no en el sentido de que sea un discípulo de Miguel Delibes, pero sí en el sentido de que también, partiendo de lo local, haya logrado proyectarse hacia lo universal. Yo conocí a su padre, que era un gran hombre y era un estupendo escritor también, don Florentino, al que queríamos mucho todos. Y yo creo que de su padre le viene el gusto por la escritura y la cercanía al mundo literario. Yo pensé que era lo adecuado, pero también mi padre, que era muy sensato, decir, oye, tienes que estudiar una carrera y buscarte la vida, buscar un modus vivendi ajeno a la literatura que te permita escribir lo que te da la gana sin la atadura material que eso supone. Entonces estudié Derecho, hice una oposición al Ayuntamiento de Madrid y he sobrevivido muchísimo como funcionario público del Ayuntamiento de Madrid. Pero pese a compartir su trabajo con el de escritor, siempre ha destacado por ser muy prolífico. Es uno de los escritores que yo creo que mayor personalidad narrativa tiene en este momento en España, y creo que es uno de los autores con más fuerza, con más talento y con más capacidad de trabajo, porque su obra es voluminosísima. Y cada año, cada 2 años publica, si no 1, 2 y hasta 3 libros. Un lenguaje preciso, un lenguaje en el que hay por una parte es novedoso, pero al mismo tiempo es castizo por momentos, conoce perfectamente el lenguaje español, lo maneja con una habilidad enorme, con una riqueza enorme. Quizá suena muy anticuado, yo diría que es un gran estilista, aunque seguramente quizá no le gustase esa palabra, ¿no? Porque resulta antigua. Ha ejercido todos los géneros con una maestría extraordinaria. En el cuento ha sido un precursor incluso, en muchos minicuentos, microrelatos, fue él el que empezó a trabajarlos un poco entre nosotros. Él ha creado ese mundo de Celama, que es un mundo inimitable y un mundo verdaderamente significativo, un mundo lleno de personajes. Yo creo que Luis Mateo habría que ir al siglo XIX para encontrar escritores que tengan la nómina de personajes que él tiene con toda naturalidad, ¿no? Un mundo en el que el lector, una vez que entra en esas novelas, es capaz de reconocerlo como un mundo casi con espesor, ¿no? Con grosor, donde reconoces a los personajes que reaparecen en unos y en otros textos. La Real Academia de la Lengua se acordó de él en 2001 y le dio uno de esos reconocimientos que emocionaron al escritor. Desde entonces vigila sentado en su sillón de la Latina y cada cierto tiempo es fiel a su cita de publicar un nuevo libro. La historia mientras le va haciendo un hueco en su particular reino de Celama. Su obra tiene ya un peso enorme porque ha sabido reflejar la sustancia de un mundo, aunque, como digo, ha evitado decir el referente, sí que ha sabido retratarlo con una potencia expresiva inigualable. Es un gran escritor español y universal. Siendo un personaje importante, un gran creador, reconocido, con muchísimos premios, pues es un personaje sencillo, cercano, afable, es un ejemplo de ciudadano normal.
un contador de historias. A mí se me ocurren muchas historias y además cuando leo lo que me gusta es que me cuenten historias, y fui un niño que tuvo un cierto aprendizaje en la oralidad de las historias que contaban. Y contar es una manera de inventar la vida y de vivir otra vida. Cuentan que en algún reino lejano hubo una vez una princesa que se dejó morir, no ya porque la vida no le sonriera con lo que alimentaban sus ilusiones y sueños, sino porque la edad a la que había llegado cercó su corazón como en el cumplimiento de una condena en la que cualquier expectativa de felicidad se trastocó en incertidumbre y desdicha. Selama es un territorio imaginario que viene de la infancia, de mis recuerdos, de la experiencia de haber vivido un mundo muy antiguo que pervive a través de los siglos, del que forman parte las culturas campesinas, y en ese mundo en el que yo me crié he podido rescatar el valor más primigenio y antiguo del mundo, del mismo. Pues soy un hombre de herencias, sí, de larga mirada sobre todo lo que he leído y lo que he recibido. Tuve la suerte de ser un niño que vivió en un mundo donde pervivían las tradiciones orales vivas, vecinales, en los calechos, en los filandones, que eran reuniones para contar historias. Pero yo escribía, porque escuchar era la mejor manera de aprender a contar. Ese recuerdo, ese reflejo originario, lejano, da luego ya un poco un cierto sentido a mi condición de escritor. En mi caso, escribir para vivir, ver un poco, entender ya que la ficción es una alternativa de la vida. No soy un lector de intereses muy amplios, porque también tengo la idea de que la actualidad que vivo está demasiado saturada. Y eso me ha retirado mucho. Claro, tengo una mirada muy puntual o muy leve de lo que se está escribiendo, pero tengo el convencimiento y la sensación de que hay un panorama literario muy interesante. Hombre, escribir es una manera de buscar la intemporalidad de las cosas, pero el tiempo es crucial. Y el tiempo en el que uno vive seguro que impregna irremediablemente el mundo creativo, el mundo imaginario que tú cuentas. Me interesan libros de los que cuentan lo que nos está pasando, pero sin remitir a hechos o a sucesos de ahora mismo. Mi último libro, Mis delitos como animal de compañía, quiere ser una fábula que esconde muchos elementos precisamente de eso, de lo que nos está pasando. En realidad es la historia de un personaje que asume el trastorno universal. Es como si le hubiera caído en la cabeza la gran piedra de este mundo despiadado en el que subsistimos, buscando tantos placeres, encontrando tan pocos y sobrellevándolo como podemos. Es importante en un momento en que todo lo que son las ciencias humanas, el humanismo, el arte, entrar en la literatura no solo desde el estudio, yo diría que desde la conexión directa de lo que es la literatura y el arte en general como expresiones de la vida, fundamentales para el conocimiento humano y para articular emociones, sensaciones y la sensibilidad y el disfrute. Para un acercamiento de alguien que quiera, a través de la escritura creativa y la literatura, tener un cierto destino de escritor,
Pues es muy importante, pero tampoco el final sería la pretensión máxima, sino lo bueno es el conducto que te lleva. No es que la creación literaria se pueda aprender como una disciplina, pero tampoco lo contrario. Es una opción francamente importante y además yo creo que necesaria. Creatividad, creativo, bueno, todo eso se relaciona muy directamente con alguna de las potencias que tenemos los seres humanos, y hay una de ellas clave, que es la imaginación. La creatividad, yo diría que tanto la palabra como la memoria tienen que estar un poco insufladas por la imaginación, y ahí se establece esa conexión de creatividad en lo que puede ser lo literario. Y el conocimiento de la propia imaginación y de las posibilidades que uno tiene, ya no solo para escribir o para inventar mundos o acabar haciéndote escritor, sino para la propia vida. Es una ventana abierta al conocimiento de tus propias posibilidades, y eso es lo que hacia afuera te puede conectar con esos otros mundos del arte y saber la importancia que eso tiene en la experiencia de la vida. Incentivarlo al límite, o sea, ganarlo para la causa. Alguien que se despierte algo que parece que puede ser una afición o una vocación, o que le empiecen a fascinar el goce de las cosas artísticas, una manera de incentivarlo puede ser estas escuelas o estos sitios de escritura creativa como lugares para que él se forme, valore lo que es la palabra y sepa que la palabra no es solo un instrumento utilitario. Eso da seguro seres humanos mucho más complejos y mucho más preparados para tener una conciencia más lúcida. Entre la capacidad y la incapacidad de vivir también hay una línea de sombra. A vivir se aprende, aunque el aprendizaje de hacerlo no tiene enseñanza reglamentada en ningún sitio. Una cosa es querer vivir y otra, imprescindible, saber hacerlo. Bueno, pues Vicisitudes son muchas historias, 85 historias, en las que se cuentan los avatares, las vicisitudes de muchísimos personajes. La vida en un momento crucial, cuando a ellos les pasa algo que va a ser como definitivo, y eso puede pasar en un día. Hay días que parecen una vida, y de eso trata el libro. Todos tenemos circunstancias, momentos, situaciones, llamadas, en las cuales se nos puede tambalear casi lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, y de esa inestabilidad habla Vicisitudes, de lo frágiles que somos. Bueno, Camino de Perdición es tal vez una de mis novelas más importantes, o en las que yo hice un reto más fuerte. La historia de un viajante al que le encomiendan que busque a otro viajante que ha desaparecido y que se convierte en una especie de aventura por la oscuridad y aventura por los paisajes inhóspitos, donde él puede hacer esa búsqueda para llegar a ese encuentro. Pues un poco como con la tonalidad o el arquetipo de lo que pudo ser aquella maravillosa novela de Conrad, donde se buscaba o se caminaba hacia el corazón de las tinieblas.
esa historia tiene como muchos componentes simbólicos y muchos componentes metafóricos. En realidad, Sebastián Odoyo, el protagonista, lo que viaja es un poco en pos de sí mismo, de unas huellas que ha ido dejando por las rutas donde lleva tanto tiempo andando, y de pronto, cuando tiene que ir a buscar a alguien, todo lo que ha sucedido se le levanta, se le pone de pie, y en vez de ser alguien que busca, es alguien que tiene que huir porque todo su pasado le persigue. Fruela suspiraba, y lo que del suspiro le llegaba al oído de Veraza resultaba compatible con el arpegio de las filtraciones que alteraban la pelusilla de su calva, teniendo en cuenta que entre las hermanas de su amigo Cano Corada, a las que conocía desde hacía mucho tiempo, existía una extraña y paralela conmoción que solía expresarse en sus ensoñaciones. Una conmoción de irremediables matices sensuales, con variada expresión y parecidos resultados, ya que las dos hermanas mostraban la sintonía, apenas distanciada por la edad, de un singular atractivo expuesto con parecida delectación en el espíritu que en el cuerpo. Lo que uno ejercita en la previsión y en la holgura, decía el juez, cuando al rascarse la entrepierna sentía el inquieto cosquilleo de las advertencias más lascivas, y en el suspiro de Fruela invirtió algo de su malevolencia, un recuerdo reprimido de otros suspiros que atentaban contra el imperio de la justicia, y todavía siguió tachando el falo en la cabecera del expediente, imaginando que los 4 encausados iban a correr la benigna suerte de una fraudulenta prescripción. El libro Fábulas de Sentimiento es un libro compuesto por 12 novelas cortas, publicado por la editorial Alfaguara en su colección hispánica del año 2013. Como complemento, escucharemos un audio grabado el 15 de octubre de 2008 por la American Race Spanish en un evento titulado Filmando escritores españoles en América, en el Bronx Library Center, en Guetepere, Luis Mateo 10. I woke up thirsty. Lola was asleep. I got up carefully without turning on the light. I went out of the bedroom and walked down the corridor in the darkness. Then I stumbled into someone. A few hurried footsteps scuttled away towards the kitchen and the door closed behind them. It took me a while to react. I carried on down the corridor until I reached the light switch, and then decisively I flung the kitchen door. The man was clambered on to the sill of the open window. Please, don't, for God's sake, don't call the police, he said. His sick semblance was overshadowed by an expression of terror. Angel? I whispered, as if my memory had been jolted by a sudden shock. Martin? He answered with incredulity. Moments later, Lola, highly agitated, was calling out from the corridor. When she reached the kitchen, she saw 2 childhood friends locked in an embrace, and her irrevocable decision to call the police was the beginning of the end of our marriage. Me desperté con sed. Lola dormía. Me levanté con cuidado sin dar la luz, salí de la habitación, avancé a oscuras por el pasillo. Entonces tropecé con alguien. Unos pasos apresurados se perdieron hacia la cocina y la puerta se cerró tras ellos. Tardé un momento en reaccionar. Seguí por el pasillo hasta alcanzar el interruptor de la luz y luego, decidido, abrí de golpe la puerta de la cocina. El hombre se había subido al alféizar de la ventana, abierta. No, por Dios, dijo, no avise a la policía. En su rostro, el terror allanaba el gesto de su mirada enferma. Ángel, musité como si de pronto mi memoria sufriera una sacudida. Martín, respondió con incredulidad instantes después. Lola llamaba excitada desde el pasillo. Cuando llegó a la cocina vio abrazados a aquellos 2 amigos de la infancia y su irrevocable decisión de llamar a la policía
fue lo que motivó el inicio de la definitiva crisis de nuestro matrimonio. El pasado mes de junio fue inaugurado el Paseo Literario por Villablino, que rememora la infancia de Luis Mateo Díez. Una iniciativa que está compuesta por 13 localizaciones. Comienza en la zona de Sierra Pamblete y finaliza en la estación de tren. Así nos habla Luis de esta iniciativa. Queridos amigos, como no puedo estar con vosotros, os mando este mensaje ahora que vais a inaugurar mi itinerario. Os tengo que dar a todos las gracias. A todos los que habéis participado, que sois muchos, sé que habéis hecho un gran esfuerzo y tal vez no he podido yo ayudaros todo lo debido porque no me ha sido posible. Bueno, pues el itinerario que habéis hecho a partir de mi obra y que vais a recorrer detalla muchos de los sitios, de los lugares de Villablino, sobre todo relacionados con mi infancia, donde se pueden sacar datos de cosas que yo he escrito después. A veces remiten directamente a esos sitios en los que estuve y otras, pues como es lógico en la literatura, de una forma imaginativa, reinventando esos lugares. Espero que os resulte grato el itinerario. Sé que es una manera muy directa y muy entrañable de acercaros a mi obra y que la habéis leído y que la vais a seguir leyendo después de ello. También os prometo algún día ir y acompañaros en este itinerario que vais a hacer ahora sin mí. Un abrazo muy fuerte para todos. Te habla el viajante, el que está al borde de la muerte. En la habitación del sanatorio tengo una luz de cirio que se refleja como faro mortecino en mi mirada, languideciendo la llama diminuta a la vez que languidecen mis palabras. He sido agente de seguros, padre leído y reservado, parco en palabras. Ahora solo soy el cuerpo desahuciado que ya declina, averiado de muerte por un trombo. No es de mí de quien quiero hablarte, sino de ella. Una palabra sobre ella antes de que mi presencia se extinga. Ella es mi hija trotera, danzante y perillana. Mi repertorio de palabras la retrata en su comportamiento y en su rumbo, el rumbo vital que le corresponde, la hija inquieta y advertida que sale a vivir con mejores armas que aquellos que no se mueven y siempre esperan. Mi hija volandera y danzadera, mi hija Mina. Si la encuentras, diré que te hable de los trenes, las vías ferroviarias, los convoyes, los andenes, los horarios, la condición ferroviaria del viajante que, a decir de ella, fue mi propia condición como persona. Diré que te cuente de su madre, la joven pasajera costurera, de cómo iba y venía. Ella vivía en Breza, yo en Borela. El agente de seguros y la costurera coincidiendo en un vagón sin hablarse. Las rutinas de fijarse el uno en otro celebrando en silencio su presencia. Que te cuente el día que el agente de seguros que espera a la costurera se asoma por la ventanilla y la ve ahí en el andén sin decidirse a subir, a punto de ponerse el tren en marcha, y él abandona en el asiento la cartera, corre el pasillo, retiene la puerta y salta al andén para mirarle a ella a los ojos y decirle Cari. Y ella, nerviosa, a ella se le cae el abrigo de los hombros, vibra su cuerpo mojado e inician así la nueva vida de ambos en pareja. Dile a mi hija Mina que te cuente cómo imagina ella que fue lo nuestro. Y dile que te hable de sus amigos, de las películas de indios y de romanos que vio en el cine de sustos, películas de amores y amoríos, de guerras y de enfermeras. La enfermera de su película es ella, siempre presta a acudir en socorro del amigo herido o la amiga muerta de miedo, porque se ha quemado el pelo, porque se le ha quebrado un dedo, porque el padre la quiere matar, porque el amor ya no es lo que era. Siempre presta a mi hija Mina, trotona, danzadera. Dile a Mina que te hable de las lápidas falsas en el salón de bailes, epitafios de amores muertos y personas vivas. Algunas de esas lápidas son vengativas, otras precarias. Decía una, Aniano tropieza por tercera vez con la misma piedra y ella vuelve a romperle la crisma.
Decía otra: aquí está enterrado el prepucio de Sabino. Nunca tuvo oportunidad de ir a ningún sitio. Dile a Mina que te cuente las necrológicas que inventa ese periodista de pega que es el pájaro de la peladilla. De Marcos Peña Santolices escribió El pájaro, que murió de infarto en un vagón de tercera y se pasó el fiambre allí dentro mes y medio porque no lo vieron los operarios que desengancharon el tren. Cuando se publicó el obituario estaba Marcos en el sanatorio, con un sarpullido en las partes blandas que fue muy comentado en el baile de fin de curso de Intendencia Mercantil. Si encuentras a mi hija Mina, pídele que te hable de la muerte y de los jóvenes. De la muerte adolescente, de la que casi siempre sale uno vivo, aunque no lo sepa. Y de aquello que llevó al comisario Cantalejo a decir que en el oficio policial hay muchos imponderables y el peor es el de la juventud descarriada. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Diagmo le ha hecho una entrevista al autor. Luis Mateo Díez, Villablino, León, 21 de septiembre de 1942, elegido el 22 de junio de 2000 por la Real Académica de la Lengua. Tomó posesión el 20 de mayo de 2001. Licenciado en Derecho y funcionario jubilado del Ayuntamiento de Madrid, colaboró entre 1963 y 1968 en la revista poética Claraboya. Con la trilogía formada por El espíritu del páramo, La ruina del cielo y El oscurecer, creó su propio territorio imaginario, el reino de Selama, metáfora rural y ventana a lo más hondo y misterioso del corazón humano. Selama saltó de los libros a los escenarios con una adaptación teatral representada en varios festivales internacionales, que obtuvo el premio Rivas Cherif de la Asociación de Directores Teatrales en 2005. Traducida a distintas lenguas, su obra literaria ha sido objeto de tesis doctorales en universidades españolas, europeas y americanas. Ha recibido múltiples premios menores, pero los más importantes son Premio de la Crítica en 1986, Premio Nacional de la Narrativa en 1987, Premio de la Crítica 1999, Premio Nacional de la Narrativa 2000, Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2012, Premio Nacional de las Letras Españolas 2020. En marzo de 2022 presentó en la RAE su nueva obra Selama, un cuento, Alfagara 2022, donde regresa al reino imaginario que ha construido en sus novelas. Hola Luis, como primera pregunta, y siendo miembro de la Real Academia de la Lengua, me gustaría saber tu opinión sobre cuál es el papel que crees que tiene la literatura en estos tiempos, en la sociedad de hoy. Bueno, sigue teniendo el papel del siempre, la literatura, el arte en general. Yo creo que es un elemento crucial de la vida. A mí me gusta mucho orientar esa dimensión, el compromiso que tiene el arte y la literatura, concretamente con la vida. En el terreno todavía más estricto en el que yo me muevo de la ficción, ese compromiso es todavía más intenso, porque la ficción es una manera de dar vida a la vida, de ampliar lo que es la experiencia de vivir a través de la creación de esos universos imaginarios, y eso, bueno, pues hoy día es tan necesario como siempre. Se dice que hoy en día se lee poco. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación o cree que siempre se ha leído lo mismo más o menos? Sí, las estadísticas demuestran eso, ¿no? Que siempre se ha leído poco. Lo que yo pienso es que hay gente que lee mucho, y los que leen y han leído y orientan el placer de la lectura en los ámbitos cercanos, familiares, es donde yo creo que se consigue ese punto de lector. ¿Qué cree que supone el arte, la cultura, la literatura para la vida actual? Claro, sin el arte y sin la literatura y sin la ficción, sin la novela, pues nos perdemos una parte sustancial de lo que es vivir, que no es solo la experiencia particular, personal de cada uno, sino la posibilidad de meter dentro de nosotros otras experiencias.
Y eso es fundamentalmente la literatura y la novela, donde se conoce mucha gente distinta, muchas historias, muchas aventuras a través de tramas, de sucesos. La novela además rompe el tiempo, puedes viajar a siglos pasados, conocer gente allí. Decía Irene Nemirovsky que una gran novela es siempre un callejón de gente desconocida. Bueno, esa posibilidad de conocer gente, modos de vida, formas secretas, interiores de cómo se afronta la existencia, pues está ahí, claro. La literatura dentro del patrimonio cultural de un país es un patrimonio que debemos cuidar y que nos sirve para saber incluso lo que ha sucedido. A través de la novela histórica, ¿qué cree usted que es ese patrimonio? Es un patrimonio sustancial de lo que somos, en el patrimonio universal de lo que es la condición a la que pertenecemos, en el patrimonio particular de cada una de nuestras lenguas, aunque muchas son las lenguas y uno es el arte, una es la literatura, como se ha dicho, pero esa herencia, claro, es una herencia también de modos de vida y de espejo del pasado. Ciertamente, a veces algún ejemplo directo sirve para eso. Tú puedes decir, oye, me interesaría conocer un día concreto, yo qué sé, de la España del 19, qué pasó aquel día, qué sucedió. Tenemos archivos y tenemos muchísimas cosas para viajar a ese pasado y ponernos al día. La clave para entender un momento secreto, misterioso, de un ser humano que estuvo aquel día, que atravesó la Plaza Mayor, que tenía congojas, que tenía una forma de sentir y entender todo lo que estaba pasando en la sociedad, en la política y demás, está en la novela. Lees a Galdós y ahí lo tienes, ese viaje en el tiempo con una intensidad de placer y de belleza, pues está ahí. ¿Le gusta mucho, aparte de lo que comentamos de la novela realista, hablar del poder de la ficción, como hizo en su ensayo, El porvenir de la ficción? ¿Cómo se le ocurre reflexionar sobre la ficción, imaginación, memoria y palabra, algo tan surreal? Sí, claro, normalmente cuando uno trabaja en una materia concreta, en mi caso contando historias y demás, llega un momento en que ciertos avales teóricos de lo que haces te ayudan a incrementar la lucidez de tu manera de escribir y de entender las cosas. Hay un contraste siempre en el mundo de los estudios, de la crítica, que siempre coadyuva un poco a ese tipo de iluminación. Yo en un momento concreto pues pensé que podía reflexionar sobre eso y era buscar mis avales, y lo hice en El porvenir de la ficción y lo hice en Los desayunos del café Borenes, explicando un poco las claves de la ficción. Yo creo que están en esto que dices: imaginación, memoria, palabra, ¿no? 3 términos sustanciales con los que podríamos barajar un poco el total de esa creación de los mundos imaginarios. Y en la conexión, ¿no? A veces alguien dijo una vez que la imaginación no era otra cosa que la memoria fermentada. Bueno, si todo eso fluye en la palabra, pues estamos, diríamos, en un terreno de absoluta complicidad con los seres humanos que estamos en ese tiempo, que hemos ido cobrando o recibiendo la herencia de tantas cosas. No hay, diríamos, son pocas las trabas que hay para llegar a través de la ficción al placer de la lectura y al conocimiento que produce el conocer esas imaginaciones y esos mundos. Comienza, como muchos de los escritores hacen, con la poesía y luego crea junto varios compañeros escritores de León la revista Claraboya. ¿Qué era más, una revista de poesía o una revista reivindicativa? Bueno, yo creo que algunos que derivamos un poco a la poesía sin muchas convicciones, porque al final el camino por el que uno iba a ir, como le pasó a Merino y como me pasó a mí, era más bien la narrativa. La poesía es un sitio de aprendizaje muy importante.
Sí, claro, Calaraboya en los años 60 lo que fue es una revista un poco de combate, era una revista de mucho compromiso político, social, una revista revoltosa, una revista de poesía muy variopinta y muy contradictoria, pero yo creo que cuando se la ve hoy o la puedes estudiar, sí que es un buen documento también de época, es un buen documento sobre todo de ciertas inquietudes, de cierto malestar, de cierto disgusto con lo que se vivía en aquellos años, y transformado en una revista que tenía esa voluntad un poco punitiva. León fue es un sitio de poetas más que de narradores. Hasta que llegó un poco mi generación había menos tradición narrativa que poética, y sigue habiendo. O sea, en León actualmente, dentro de un panorama joven, hay unos poetas extraordinarios. ¿Quién fue realmente Sabino Ordaz? ¿Fue su maestro o es imaginario? En este intento a veces sobre todo de seguir aquello que decía Juan de Mairena, Machado decía: si no tenéis maestros, inventároslos, porque son muy importantes los maestros, son referentes para el aprendizaje. Merino, Aparicio y yo, no sé, parece que no teníamos maestros. La verdad es que enseguida los tuvimos uno inolvidable que fue Ricardo Gullo, que no solo fue nuestro maestro, sino que fue nuestro tío, nos adoptó como sobrinos. Bueno, antes de que llegara Ricardo, pues inventamos un maestro que fue Sabino Ordaz, un personaje apócrifo que adquirió lo instalamos bien en la realidad, y él escribió mucho en los periódicos, hay un libro, hay una tesis doctoral, acaba de haber un congreso internacional en León. Sabino ha tenido, ¿sabes?, un referente un poco de cómo ver la cultura del franquismo de otra manera. Cuentan que en algún reino lejano hubo una vez una princesa que se dejó morir, no ya porque la vida no le sonriera con lo que alimentaban sus ilusiones y sueños, sino porque la edad a la que había llegado cercó su corazón como en el cumplimiento de una condena en la que cualquier expectativa de felicidad se trastocó en incertidumbre y desdicha. Los frutos de la niebla. Acabamos de escuchar en su propia voz el inicio de uno de los cuentos que están dentro de este libro, que nos lleva un poco a los cuentos clásicos y en las cuales trata mucho los temas de la adolescencia. Bueno, pues es un comienzo que tiene esa aureola un poco de lo legendaria para acabar contando una historia realista o una historia más cercana a la actualidad. Esos príncipes rememorados en el arranque del cuento son luego 3 adolescentes de la actualidad que viven unas vidas parecidas a los de la leyenda, pero en fin, en este mundo tan contradictorio y tan virulento y tan peculiar en el que estamos metidos. Y la verdad es que es una edad muy literaria que a mí me interesa mucho, esa edad conflictiva que viene después de haber perdido la inocencia de la infancia y cuando todavía no tienes nada. Sí. Es una edad en la que el mundo es más hostil que nunca, todo está lleno de incomprensiones, los sentimientos no han madurado, los afectos son contradictorios. Sí, una edad muy literaria. Claro, las huellas indelebles que se marcan en determinadas edades vienen luego con nosotros. No sé, alguien dijo aquello de que la infancia es la patria perdida del hombre, pero hay una remisión siempre a lo que fuimos, al niño que fuimos, al adolescente extraviado que con frecuencia hemos sido también. Bueno, de todo esto hablan las fábulas del sentimiento, este libro y los que le han precedido, que son libros que se pueden leer independientemente y novelas que se pueden leer independientemente. Es un viaje a unos personajes desde la tesitura de los sentimientos, de las emociones y de los conflictos que provienen de ahí. No ya, diríamos, del mundo de las resoluciones y de la voluntad más predeterminada.
casi, no sé, podría citar a un cineasta francés cuyo nombre ahora no recuerdo, que decía: según me voy haciendo mayor, me interesan más los sentimientos que las ideas. Sigamos con Los frutos de la niebla. Es una de esas novelas o cuentos. Simo se autoinculpa de ser un asesino, ya que, según él, está infectando con su enfermedad y matando a la gente. ¿Es quizás lo que podríamos llamar un asesino con remordimiento? Es un asesino por remordimiento, sí, porque en algún sentido parece un asesino ficticio, el que piensa que su contacto con los demás contagia un veneno o inocula una muerte derivada de eso, ¿no? Eso le llena de remordimientos. Es un hombre que vive un tormento interior muy fuerte, ¿no? Bueno, es tal vez un reflejo de ahí. La fábula intenta siempre abrir un mundo de sugerencias, ¿no? Un mundo de sugerencias, que tú la leas y puedas pensar muchas cosas, que de pronto eso te conmueva o no, te lleve a algún tipo de reflexión. Es también esta sensación de que la convivencia con los demás a veces establece dependencias de las que no tenemos conciencia absoluta, pero que son con frecuencia dependencias un poco envenenadas, ¿no? A veces en los afectos, en la propia esfera de lo familiar, no te digo ya en la esfera de las relaciones laborales. Los seres humanos tenemos una propensión, diríamos, a inocularnos a veces un poco el mal que podemos llevar dentro. En fin, no deja de ser una ficción, ¿no? Pero sí, Simo vive un tormento interior, y yo estoy seguro de que probablemente todo el que lea la novela puede decir: oye, este tormento tiene que ver con muchas cosas. ¿Y es eso lo que quiere decir cuando comenta en muchas ocasiones que hay que alejarse del ruido? Desde luego no se soluciona nada huyendo, ¿no? Hay que afrontar las cosas, hay que afrontarlas. Lo que pasa es que yo creo que lo que sí que hay que salvaguardarse, ¿eh? Vivimos en un mundo en que despertar por la mañana, salir a la calle, enchufar la radio, hacer lo que sea, cualquiera de los actos maravillosos que tienen. Obviamente, por otro lado, la comunicación es algo fundamental en la vida, pero hay que saber salvaguardarse, ¿no? Pienso y las fábulas tratan de eso. Hay que salvar espacios de soledad, ¿no? La soledad es un bien. La soledad es un bien que hay que preservar. No solo en este mundo del ruido, sino en este mundo del avasallamiento, ¿no? Que parece que por todas partes corres riesgos de que te roben el alma. Hombre, no te vas a hacer un misántropo miserable, ¿no? Yo creo que el bien mayor que tenemos los seres humanos son los otros seres humanos. Y el mundo de la bondad y de la generosidad es el que imprime seguro nuestro destino y nuestra salvación. En este libro de relatos, el último que me llama la atención por su dureza es La escoba de la bruja. Hablemos de ella. Sí, La escoba de la bruja es un retrato muy minucioso y muy duro de la vida de una mujer tomada desde el límite de su vejez. Y me gusta hablar de vieja y no de tercera edad, pues es una palabra mucho más bella y mucho más sonora y hermosa. Contada, diríamos, desde el infortunio y la adversidad absoluta. Cómo una niña acaba siendo esa vieja a lo largo del tiempo en un camino de infortunio y de adversidad. Es una historia, sí, de desgracia y de mala suerte, pero yo la he contado, diríamos, como si estuviese hablando de una heroína. Y ella es una heroína del fracaso. Y yo creo que el acercamiento que puede hacer el lector hacia ella, y entenderá muchas cosas, y desde luego no es que sea una novela, yo que sé, feminista o no sé qué, que son cosas que están ahí pero que no estarían en la novela. Sí que hay una reivindicación de una luchadora contra el infortunio y la adversidad, que además florece mucho del propio entorno de los afectos familiares. Es una vida muy desgraciada contada desde ahí, y contada casi como una época. Para acabar, sabemos que tú eres muy galdosiano. ¿Tú opinas como Don Benito, que para escribir es más importante la disciplina que el buen hacer, y eres un escritor disciplinado? No lo fui, tuve un tiempo disoluto, y además cuando me ponía a escribir, es que era un joven perturbado. Cuando estaba estudiando por ahí en la universidad, siempre estaba esperando que sonara el teléfono para que me llamara alguna amiga para ir al cine.
Pero el escritor que tiene una gran tensión de tipo de pensamiento y de alto copete cuando escribe, dice, no, el escritor está ahí dándole como hacía Don Benito y esperando que llame a alguien para dejarlo. Luego ya no, ya me hice ordenado y ahora sí, estoy en la estela de Don Benito, que para mí es, bueno, no sé, para mí es el más grande después de Cervantes. O sea, y además Don Benito tiene algo crucial, que son los personajes. Él nos ha contado la vida de este país, esa vida que está no en la realidad inmediata y cruda, sino en otra realidad que él sabe ver y compaginar con esta que vive, y él tiene una capacidad inusitada para crear personajes. Son infinitos los personajes de Don Benito. Y luego tiene un elemento que tiene un gran parentesco decimonónico en los más grandes, y puedes ir a los rusos o a donde te dé la gana, y es que a Don Benito los personajes se le vuelven tarumba. ¿Sabes? Los personajes de Don Benito con frecuencia enloquecen en algunas de las situaciones o de las pasiones que tienen que dirimir, y eso les da también una grandeza explosiva. O sea, la verdad es que son personajes que te dejan marcado. Y desde luego, hombre, por supuesto, claro, si queremos reconocer o conocer la historia de este país, desde lo imaginario, desde la ficción, desde la vida, pues hay que leer a Don Benito. Es imprescindible pasear por donde van los personajes, tener esas emociones y esos sentimientos, y eso, claro, los libros de historia no te lo pueden contar, pero todo el universo imaginario de Don Benito para este país es crucial, los episodios nacionales, y luego un elemento muy interesante que es el pensamiento político de Don Benito, las ideas políticas que hay en él, Eso era un hombre muy al día, muy comprometido con la realidad, con el pensamiento. Bueno, Luis, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos y un auténtico privilegio. Te doy las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Estás escuchando Radio Sapiens. El pozo. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y la circunstancia de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el caldero descubrió una pequeña botella con un papel en su interior. Este es un mundo como otro cualquiera, decía el mensaje. Ahora Luis Mateo Díez nos comenta un poco el argumento de sus últimas novelas, para que sepamos cómo funciona su trabajo. Bueno, pues La cabeza en llamas, que la han distinguido con el premio Francisco Umbral al mejor libro del año, lo cual no deja de ser algo que me ha complacido mucho, por exagerado que resulte. Son 4 novelas cortas que yo me planteé como 4 alternativas dentro de las variaciones o de las posibilidades de mi estilo, ahora en esta teórica madurez que tiene uno con 70 años. Hay una historia muy disparatada de un joven al que se le incendia la cabeza, hay una historia de un encuentro de un tío con unos sobrinos, un ser humano que confunde los recuerdos con las ensoñaciones, una historia de amor de 2 seres extraños, pero tal vez fascinantes, que piensan que hay más intensidad en la desdicha que en la felicidad, y unas memorias escolares estrambóticas, unas memorias en las cuales alguien rememora sus tiempos en un colegio de curas con una visión surrealista y absolutamente sorprendente. Cuando Camille Molera tenía 17 años, su abuelo Celdrán ya lo había echado varias veces de casa tras las expulsiones de los 2 colegios de curas que había en Doza y un curso como alumno libre en el Instituto Celestino Saldaña, en el que tanto en junio como en septiembre suspendió todas las asignaturas.
el bacarrá que ajusticiaba al repetidor como un reo para el que ya no habría clemencia. Yo discrepo, sencillamente discrepo, decía Camille, excitado, mientras su abuelo alzaba las papeletas de las notas como si de la mayor ignominia se tratase. Un tribunal sin suficiente crédito ni conocimiento de causa, 2 catedráticos averiados, uno de ellos don Cosbel, de historia, alcohólico perdido, y el otro don Luciano, amargado con la úlcera cancerosa. En el Saldaña da lo mismo el hemisferio boreal que el austral. Y yo no estoy dispuesto a explicar a nadie quiénes eran los cartagineses, por qué Roma la pifió o que el caolín no es otra cosa que un silicato alumínico hidratado. Discrepo. Esas papeletas apenas debieran servirnos para limpiarnos el culo con ellas. En el Animal Piadoso hay un comisario, Samuel Moll, jubilado, que muchísimos años después se encuentra con elementos protagonistas de un caso que dejó sin resolver. Esto le remueve la conciencia y remueve también el mundo de su interior, de sus fantasmas, de tantas cosas que pertenecen a ese pasado oscuro donde él hizo su profesión. Y sobre todo en una dimensión que es la que cuenta la novela, la propia conciencia del comisario, todo ese mundo misterioso que se mueve dentro de él, porque él fue teóricamente un buen profesional, pero tal vez un buen profesional dudoso, capaz de hacer investigaciones, de llevarlas a cabo, de encontrar la solución a determinadas culpas y a determinados delitos, pero una fuerza interior misericordiosa, piadosa, le conducía de una forma insospechada a exculpar a los culpables. Y ese es el trance mayor de su existencia, que él es un animal piadoso en un mundo impío, que en la indagación para descubrir un crimen como aquel crimen terrible que ahora vuelve tantos años después, pues él ve que siempre hay un camino de descubrimiento, ese camino de indagación conlleva grados de culpabilidad impredecible y sobre todo siempre le parece un camino de desgracia. La novela habla de eso, de la extorsión que tiene el delito, los sucesos, las cosas terribles que pertenecen al secreto de la parte oscura de lo que somos, y todo eso en el reflejo de la conciencia del comisario. Es una novela en algún sentido policíaca, pero no una novela de género, donde la parte misteriosa está en el interior de él, en su propia conciencia. Sí, Los frutos de la niebla forma parte de una serie titulada Las fábulas del sentimiento. Son libros independientes, de lectura no conexionada unos con otros, donde yo he querido contar unas fábulas contemporáneas que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones y con las sensaciones, pues en esa mirada de lo fabulístico, historias simbolistas que contienen como metáforas de lo que le está pasando al hombre contemporáneo. Concretamente en Los frutos de la niebla hay 3 historias. La historia de alguien que tiene la obsesión de que contagia la desgracia a aquellos con quienes convive, la historia de unos adolescentes en ese punto que tiene la adolescencia entre el trastorno y el delirio y la insatisfacción, y la historia de una mujer, una historia que se titula La escoba de la bruja, una historia sobre la desgracia, esa especie de predeterminación que hay en algunos seres que parece que nacen para sobrevivir siempre con la parte más inhóspita de lo que da la vida. Bueno, en todas ellas hay una tonalidad tragicómica. Me gusta mucho mirar la vida desde estas perspectivas variadas y son historias intensas, secretas y probablemente misteriosas. El 12 de diciembre de 2007 y el 14 de mayo de 2008 hubo 2 muertes en mi familia. La madrugada del 12 murió mi sobrina Sonia, que en palabras de su padre, mi hermano Antonio, y de su madre, mi cuñada Luz, emprendía su trágico vuelo hacia la calma, y a primeras horas de la tarde del 14 de mayo fallecía en el Hospital de la Fe de Valencia mi cuñada Charo,
a la que un tumor de metástasis tan expansiva como implacable se la llevaba en poco más de un mes. Una muerte entra en el cálculo de lo que la vida nos depara, en la costumbre de lo que determina nuestro destino. Poco hay que decir de la muerte habitual con que todos nos encontramos en el entorno de nuestras existencias. Hay mucho que sentir, y en la discreción e intensidad de ese sentimiento de pérdida que la muerte supone, involucramos lo que corresponde. La muerte afianza los afectos. El acontecimiento concita lo que en el trance familiar es más expresivo, al final del programa de explícito. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora y intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.